Bien, la vagina va a ser un tubo, un órgano tubular, membranoso, ¿sí? Es un órgano tubular aplanado anteroposteriormente. Aplanado anteroposteriormente. Miren, es este tubo aplanado anteroposteriormente. Presenta un orificio superior, ¿sí? Que se relaciona con el cérvix, ¿sí? Y tiene un orificio inferior llamado introito vaginal, en el cual se presenta una membrana llamada himen, o los restos de esta. Se presenta el himen, una membrana, ¿sí? Llamada himen, ¿sí? Bien, esta vagina, fíjense bien, aquí en la parte superior, en el orificio superior, ¿sí? Permite el alojamiento de este cérvix. De hecho, esta parte que queda dentro de la vagina se conoce como exocérvix. Este es el exocérvix. Y este exocérvix tiene un epitelio similar al de la vagina. Ese epitelio es el epitelio plano estratificado. Es un epitelio plano estratificado. Es un epitelio plano estratificado, igual que el de la vagina. Este epitelio se dirige hacia el orificio del útero, en donde se continúa con un epitelio cilíndrico simple. En esta zona hay una transición de epitelio. Hay una transición de de plano estratificado a cilíndrico simple. Y es ahí en donde se toma la muestra para la citología exfoliativa vaginal. Es ahí en donde se toma la muestra para una citología exfoliativa vaginal, ¿sí? Mal llamada Papá Nicolau. ¿Por qué decimos mal llamada? Porque Papá Nicolau es la tinción. Esa misma tinción se puede utilizar para una citología exfoliativa oral, bucal, ¿sí? Y también se le llama Papá Nicolau porque es la tinción, ¿sí? La muestra se toma de la vagina, entonces se llama citología exfoliativa vaginal. ¿Sí? Decíamos que tiene un epitelio plano estratificado y una lámina propia, que forman a la mucosa de esa vagina. Por fuera hay una capa muscular que se ve aquí. Esta capa muscular presenta una capa longitudinal interna, una capa circular media y una capa oblicua externa. La capa más externa es una adventicia, que es tejido conectivo laxo que une a otros órganos. ¿Sí? Las capas entonces serían mucosa, muscular y adventicia. La mucosa está formada por un epitelio plano estratificado y una lámina propia. La muscular por músculo liso, formando una capa longitudinal interna, una circular media y una oblicua externa. Y la
Bien, entonces decíamos que había 3 capas. Fíjense bien que estas capas musculares le dan una característica a la mucosa de la vagina, ¿sí? Con pliegues transversales, que son estos que vemos, pliegues transversales y pliegues longitudinales, que no vemos aquí, pliegues transversales y pliegues longitudinales. Pliegues transversales y pliegues longitudinales. Estos pliegues permiten que se distienda tanto la vagina, que permita el paso por ahí de la cabeza y todo el cuerpo de un bebé, de un producto, ¿sí? Y vemos que, bueno, pues van desde los 2,7 kilos, 800, hasta casi los 4 kilos, ¿sí? El tamaño es enorme para lo que va a pasar por ahí, ¿sí? En en un parto vaginal, ¿sí? Esto es gracias a esos pliegues, a esa capa de músculo y a la presencia también de fibras elásticas entre ese músculo liso, entre ese músculo liso. Alguien que me recuerde cómo se llamaba esta parte del exocervix que quedaba dentro de la vagina. ¿Cómo se le llamaba? Que decíamos que es como una trompita de elefante, de oso hormiguero. Útero. No, El pabellón. se llama hocico de tenca. Eso. Hocico de tenca, ¿sí? Por ahí, bueno, yo en algún momento pensé que tenca era como un elefantito, como un osito hormiguero, algo así. Alguien lo buscó y dijo, no, es que mire, es un pez, pero con boquita, precisamente, así como si fuera una trompita de elefante, ¿sí? Y esto es lo que ustedes ven precisamente al hacer una exploración, ¿sí? Esto es lo que ven para poder tomar una muestra, ¿sí? Ven este hocico de tenca y tienen que verlo porque no simplemente pueden decir, pues a ver, a ciegas, a ver de dónde tomó la muestra. No, 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 no. Tiene que ser de esta parte, de la unión del exocervix con el endocervix, ¿sí? Y ahí vamos a tomar una muestra precisamente de la capa más superficial, de la capa más apical de este epitelio. ¿Cómo serían esas células de la parte más apical de ese epitelio plano estratificado? Su nombre lo dice, señores, su nombre lo dice. Planas. Planas, planas, son planas. Cuando las vemos al microscopio separadas y en un frotis, estas células son irregulares, ¿sí? Por eso en algún momento se le denominó escamoso, como si fueran escamas. En algún momento se le llamó también pavimentoso, ¿sí? Porque se ven irregulares, muy grandes, irregulares, y con un núcleo muy pequeño en el centro. A ese núcleo muy pequeño en el centro se le llama núcleo pignótico. Núcleo pignótico. Ocupa solo el 5% de toda la célula. El núcleo pignótico ocupa solo el 5%. Son células muy grandes, muy irregulares, ¿sí? De hecho, en la mujer embarazada, la progesterona hace
que estas células se doblen, formando una especie como de barquitos, A eso se les llama células naviculares. Las células naviculares son células del estrato superficial que se doblan por el exceso de progesterona. Y esto es una forma de determinar también embarazo a través de una citología. Si encontramos células naviculares es porque la mujer está embarazada, ¿sí? Hay altos niveles de progesterona, ¿sí? Bien, estas células que tomamos, que son del estrato superficial, más apical, decíamos son planas, núcleo pignótico, captan los colorantes, estos colorantes de esta tinción de Papa Nicolau, de forma diferente, dependiendo del ciclo. Vemos cómo del día 5 al día 10 se tiñen de rosa, porque solo hay estrógenos. Y a esta fase se le llama estrogénica temprana. Fase estrogénica temprana. Del día 6 al 13, pueden encimarse, o sea, del día 5 al día 14, o del día 6 al 13, como quieran llamarlo, empieza a haber algo de progesterona. Por eso encontramos células rosas con algunas azules, solo algunas azules, y se llama fase estrogénica tardía. En la estrogénica temprana solo hay rosas rojas, porque solo hay estrógenos y se llama estrogénica temprana. Del día 6 al 14 hay 95% de células rosas o rojas y solo un 5% de células azules o moradas. El día 14 hay la misma cantidad de células rosas y células azules. Y se le llama fase ovulatoria. Hay la misma cantidad de estrógenos que de progesterona. Del día 15 al 21, del 14 al 21, como quieran, ¿sí? Va a haber 95% de células azules o moradas y solo un 5% de células rosas. Y se llama fase progestacional temprana. Y del día 21 al 28, del 22 al 28, como quieran llamarle, ¿sí? Hay puras células azules o moradas. Y se llama fase progestacional tardía. Amiri, ¿qué habrá en una muestra que se tome del día 1 al día 5? Estrógenos. A ver, pero en la muestra, Amiri. Va a haber células rosas. No. Quizás se vean, pero se ocultan por todo lo demás. Y tú me lo contestaste hace un momento. Va a haber el endometrio basal. ¿Basal? ¿Cómo basal?
Va a haber glándulas Endometrio endometriales, ¿no? funcional, ¿verdad? ¿Va a haber qué? Ahora sí, dime. Glándulas endometriales, ¿no? Glándulas endometriales. Y arterias helicinas, ¿no? Ajá, va a haber eritrocitos y leucocitos. Por eso, pues, no se debe de hacer una toma de muestra durante el día 1 al día 5, que sería la fase menstrual, y así se llamaría en el ciclo vaginal. En el ciclo vaginal, ¿cómo se le llama a lo que sucede del día 1 al día 5? Fase menstrual. Y del día 5 al 10, Fase estrogénica Fase temprana. estrogénica temprana. y del día 10 al 14, La fase estrogénica tardía. y el día 14, La fase Fase ovulatoria. y del día 14 al 21, Fase progestacional. progestacional temprana, y del día 21 al 28. Progestacional tardía. ¿Y cómo le llamamos a todo eso? El ciclo vaginal. vaginal. Ciclo vaginal, ciclo vaginal. ¿Cómo para qué? A ustedes como médicos les serviría una toma de muestra del ciclo vaginal basado nada más en esto. Ahorita vamos a partir de otra cosa, ¿sí? Ustedes no piensan en algo patológico, porque la persona no tiene ningún problema patológico, ¿sí? ¿Cómo para qué serviría tomar una muestra? Pues usted mencionó algo del embarazo, ¿no? Relacionado con... Para ver si está embarazada, ¿verdad? Si encontramos células naviculares es porque está embarazada y con esto confirmamos. ¿Cómo para qué buscaría yo el día en que la mujer tiene la misma cantidad de células azules que de rojas? Claro, efectivamente. Pero vamos a ver la otra parte. Si nosotros decimos que tiene un epitelio plano estratificado, ¿sí? Tendríamos un estrato superficial, tendríamos un estrato intermedio, un estrato parabasal y un estrato basal. ¿Qué es lo que se descama normalmente y qué es lo que obtengo normalmente en una muestra? ¿Qué estrato? El superficial. Muy bien. Si yo en esa muestra encuentro, fíjense bien, células más pequeñas, forma regular, ya son un poquito más esféricas, y su núcleo ocupa, ¿sí?, un 30% del total de la célula. Este tipo de células pertenecen al estrato intermedio. Esto ya no es normal, a menos de quien tomó la muestra lo hizo de una forma enérgica y se llevó parte del estrato intermedio. No la tomó del estrato superficial, sino grosamente, y se llevó hasta el estrato intermedio. Por eso es de que cuando hay estos resultados, ¿sí?, generalmente se pide una segunda muestra por alguien más experto en tomar esta muestra. Anteriormente se le llamaba a ese tipo de alteración lesiones precancerosas. Estas lesiones precancerosas
hoy las llamamos displasias. ¿Por qué? Porque solo una pequeña parte, solo un pequeño porcentaje de esas displasias verdaderamente se convierten en cáncer. La mayoría de ellas, pues, permanecen como displasias. Por eso es de que hoy se evita el término lesión precancerosa. ¿Sí? Pero sí, encontramos células del estrato parabasal, son células ya más esféricas todavía, son más pequeñas, y un núcleo que ocupa el 60% de la célula. Cuando esto lo encontramos en una citología, estamos viendo células cancerosas. Estamos viendo un cáncer in situ que todavía no se ha diseminado. Está ahí, localizado. Pero si encontramos células del estrato basal, son las más pequeñas, son las más esféricas, y su núcleo ocupa un 90% de toda la célula. Esto, y es un cáncer, pero generalmente es un cáncer terminal. Por eso es importante este tipo de estudio, ¿sí? Con cierta frecuencia. Algunos dicen que cada 6 meses, otros que cada año, otros que cada año y medio. En fin, yo creo que ya ustedes tomarán sus criterios. Lo grave que se me hace a mí es que algunos profesores médicos de ahí del laboratorio confunden todo esto. Imagínense lo que dicen, que si encuentras células planas con núcleo picnótico, estás en una fase estrogénica temprana. Pero que si además encuentras células esféricas con un núcleo que ocupa el 30%, estás en una fase estrogénica tardía. Pero que si encuentras células esféricas con un núcleo que ocupa el 60%, estás en una fase progestacional temprana. Y que si encuentras células esféricas con un núcleo que ocupa el 90%, estás en una fase progestacional tardía. Alfredo, ¿qué problema tenemos con esta información? Pues de que estaría completamente alterado, ¿no? O sea, vaya, es incorrecta y no, no se pueden confundir porque, por ejemplo, si hay una presencia de células cancerígenas, como son las del estrato basal, y las Ajá. confundimos con unas células de la fase progestacional o de la fase ovulatoria pensando que son normales, pues no hacemos una detección correcta, un diagnóstico correcto, ¿no? Efectivamente. ¿Te parece grave esa situación? Pues sí, es muy grave porque pues se podría pensar con esa información que la mujer está bien, ¿no? O sea, que no tiene ningún problema, cuando en realidad sí lo hay y puede que ese diagnóstico impida poder hacer algo, si es que se puede hacer, ¿no? Claro, sí, esa es más que nada mi preocupación. Bien,
decíamos que el orificio inferior de la vagina, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el orificio inferior de la vagina? Introito introito vaginal. Introito vaginal. Fíjense bien que este introito vaginal, ¿sí? Este introito vaginal está ocupado por una membrana llamada himen. Himen. Este himen tiene un doble epitelio. Un epitelio superior interno, que es el epitelio de la vagina. Es un epitelio plano estratificado. Y tiene un epitelio inferior externo, que es un epitelio plano estratificado queratinizado. Entre los dos epitelios, el superior y el inferior, se encuentran fibras de colágena y fibras elásticas. Cada mujer va a tener un porcentaje diferente y esto está genéticamente establecido. Hay mujeres que tienen más fibras elásticas que colágenas y hay mujeres que tienen más fibras de colágena que fibras elásticas. Las mujeres que tienen más fibras elásticas permiten que el orificio que queda, ¿sí?, a nivel de este himen sea flexible y no se rompa. De aquí que hay mujeres que tienen varias relaciones y no se rompe ese himen porque es flexible. No se rompe ese himen porque es flexible. ¿Sí? De hecho, hay mujeres que hasta el momento del parto tiene que romperlo el médico porque está presente y aún ha tenido relaciones. Mujeres que tienen más fibras de colágeno, ¿sí?, no tienen esta flexibilidad. Y en la primera relación se rompe. O al montar a caballo se rompe. O al andar en bicicleta se rompe. ¿Sí? Al caerse, desde entonces rompe. Entonces, aquello de que una mujer con un himen roto ha tenido relaciones y una mujer con un himen intacto no ha tenido, pues es un gran error. ¿Sí? Fíjense que aquí hay un detalle anatómico que no mencionamos en la vagina. Aquí, a ver si alcanzan a ver en el esquema lo que estoy señalando. Aquí hay un músculo. Este músculo pertenece al periné. Y se llama músculo constrictor de la vagina. Es un músculo formado por músculo estriado voluntario. ¿Qué quiere decir? Que es un músculo que se puede mover a voluntad. Este músculo, gracias a este músculo, se puede cerrar la vagina cuando el pene está adentro. Esto es mucho más marcado en las perritas. Este músculo es muy fuerte en las perritas. ¿Qué pasa? Se contrae y evita que el pene salga. Por eso quedan pegados. ¿Sí? Este músculo ha caído en desuso en la mujer. Este músculo constrictor de la vagina ha caído en desuso en la mujer. ¿Por qué? Ajá.
¿Y por qué no lo usarán? Porque no lo usan tampoco las mujeres que están con una actividad constante, sexual. Efectivamente. Ajá. ¿Serían satisfactorios para la mujer o para el hombre? Para ambos, para ambos. Y esto es el secreto de poder obtener orgasmos, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Sí? Un orgasmo en la mujer está determinado por la presencia de ¿qué? ¿Cómo sabemos que una mujer ha alcanzado un orgasmo? Ajá, sí, pero ¿qué es lo que culmina? ¿Qué es lo que, el punto clave para saber que una mujer ha alcanzado un orgasmo? La eyaculación femenina. La eyaculación femenina. ¿Sí? Si nosotros preguntamos a 100 mujeres con una actividad sexual constante y le explicamos las características de un orgasmo, que son un aumento de volumen en las mamas, un aumento en la dilatación de la red de Haller, ¿sí? La red venosa de Haller en las mamas, ¿sí? Un aumento en la frecuencia respiratoria, un aumento en la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y finalmente, la eyaculación, que es una descarga de secreción uterina, tubárica, vaginal, ¿sí? Esto es un orgasmo femenino, ¿sí? De 100 mujeres encuestadas con actividad sexual continua, ¿cuántas de ellas creen que han tenido orgasmos? Un 10%. Un 10%. Por otro lado, también tenemos que lo que llama el hombre orgasmo y que es la simple eyaculación es un error. ¿Sí? Un orgasmo es más que una eyaculación. De igual manera se presentan todos estos cambios. Aún así, el hombre presenta cambios también en sus mamas. Hay una telotelia tanto en hombre como en mujeres. ¿Qué es la telotelia? Hay una erección de los pezones. ¿Sí? Hay una erección de la areola. Aumento de frecuencia cardíaca, de temperatura, ¿sí? Frecuencia respiratoria. Y todo esto culmina en la eyaculación también masculina. De igual manera, si preguntáramos a los hombres cuántos orgasmos han tenido, pues quizás han tenido un poco más que las mujeres, pero también son muchos los que están confundiendo una eyaculación con un orgasmo. ¿Sí? Este músculo lleva precisamente, este músculo constrictor de la vagina lleva a una contracción, ¿sí? De este músculo y a un cierre de esa vagina, provocando un orgasmo masculino y femenino. ¿Sí? Hace un momento hablábamos de los problemas sociales que conllevan a todo esto. ¿Sí? Una mujer que no sabe contraer este músculo no va a tener orgasmos. El hombre, su pareja, tampoco.
Va a tener eyaculaciones, pero no orgasmos. ¿Y qué trae consigo todo esto? Divorcios. Si nosotros preguntamos a los abogados, oye, ¿por qué se divorcian? ¿Cuál es el porcentaje de causas? ¿Cuál creen que sea la causa principal? Efectivamente, por un músculo constrictor de la vagina. ¿Dónde les enseñan a trabajar este músculo? Sí, sí, hay lugares. En los talleres de sexualidad. ¿Qué tan importante, más que para toda la demás población, qué tan importante es que un médico, una médica, ¿sí?, tengan que tomar este tipo de cursos? Pues es importante por el conocimiento que le vas a transmitir a la paciente, ¿no? Si tú mismo no lo conoces, ¿qué puedes transmitir? Nada. Nada. Un paciente común y corriente difícilmente va a un taller de sexualidad. ¿Sí? ¿Con quién va? ¿Con quién va para la señora, el señor, a consultar este tipo de problemas? Con el médico. El médico es el sabelotodo, ¿verdad? Él es el que debe de conocer de todo esto y decir, ah, caramba, sí, sí es cierto, debo de dar información. Está por sacarnos en 7 minutos y nos volvemos a conectar un momento para terminar la parte del reproductor femenino, ¿sí? Entonces, ahí está, y es muy, muy importante, ¿sí? Bien, ya como parte de la vulva, que sería otro elemento más, ¿sí? Tenemos sí a esta vulva. Aquí está, miren cómo está constituida esa vulva, por los labios menores, los labios mayores, el clítoris y el monte de Venus. El monte de Venus. Empecemos con los labios menores. Miren, los labios menores son pliegues, ¿sí? Aplanados medio lateralmente. Son pliegues aplanados medio lateralmente, que presentan dos caras, dos bordes y dos extremos. Las dos caras es una cara medial y es una cara lateral. Una cara medial y una cara lateral. La cara medial, en posición anatómica, que es de pie, la cara medial en posición anatómica, está en contacto con la cara medial del otro labio menor. Entre las dos queda un espacio llamado vestíbulo. Y en este vestíbulo encontramos al introito vaginal con el himen, al introito vaginal con el himen y al meato urinario. Al introito vaginal con el himen y al meato urinario. Regresemos un poquito a este himen y fíjense bien, este himen va a tener un orificio generalmente de forma oval,
es la forma más común. Existen alteraciones en el cual se encuentra un tabique aquí a la mitad y se llama himen septal. Himen septal. En la primera relación, tanto para el hombre como para la mujer, va a ser muy doloroso para poder romper ese tabique, ese septum. Pero existen himen con hoyitos, perforaciones, como si fuera una coladera, y se llama himen cribiforme. Himen cribiforme. Este tipo de himen es muy difícil romperlo con la primera relación. Generalmente tienen que ir al médico a que hagan la apertura. ¿Sí? Se llama himen cribiforme. Regresemos a los labios menores. Su cara lateral, que los libros manejan como cara externa, está en contacto con la cara medial del labio mayor, Y entre los dos se encuentra un surco, que se llama surco interlabial. Hay un borde inferior, que lo veríamos aquí, miren. Hay un borde inferior que generalmente es irregular. Es libre, es irregular, es libre, es irregular. Y es irregular porque presenta también un músculo, igual que las bolsas escrotales, presenta dartos, ¿sí? Músculo liso, presenta dartos. Presenta un borde superior que se continúa con la vagina, con la uretra, y de hecho llega hasta el clítoris. Un borde superior que se continúa con la vagina, con la uretra, y llega hasta el clítoris. Tiene un borde posterior, que se une con el otro borde posterior del otro lado, formando lo que se conoce como horquilla. El borde posterior se une con el otro borde posterior del otro labio, formando lo que se conoce como horquilla. Y tiene un extremo anterior que se divide en dos hojas. Una hoja posterior que junto con el otro van a formar al frenillo del clítoris. Y una hoja anterior que con el otro van a formar el prepucio del clítoris. Presenta un extremo anterior que se divide en dos hojas. Una hoja posterior que con la otra hoja posterior forman el frenillo del clítoris. Y una hoja anterior que con la otra hoja anterior forman el prepucio del clítoris. ¿Sí? Eso sería el labio menor, los labios menores. Dos caras, dos bordes, dos extremos. Dos caras, dos bordes, dos extremos. Los labios mayores, les dije que sí nos veíamos todavía, un momentito, 10 minutos para terminar.
Bien, decíamos entonces que los labios mayores iban a presentar también una cara medial, una cara lateral, un borde inferior, un borde superior, un extremo posterior y un extremo anterior. ¿Sí? La cara medial está en contacto ¿con quién? ¿No? Con No, la es cara con la cara lateral. lateral del labio menor. La cara lateral de los labios menores, formando el surco Interlabial. interlabial. Su cara lateral, ¿sí? Va a estar en contacto con la cara medial del muslo, formando un surco llamado surco genitocrural, formando un surco llamado surco genitocrural. Su borde inferior es redondeado, es redondo. ¿Sí? Presenta pelos al igual que su cara lateral. Les recuerdo que son pelos gruesos, rizados, que se continúan con los del monte de Venus. Su borde superior se continúa con la vagina, con la uretra y llega hasta el monte de Venus. Su borde superior se continúa con la vagina, la uretra y llega hasta el monte de Venus. Su extremo posterior se une con el otro extremo posterior a nivel de la horquilla. Su extremo posterior se une con el otro extremo posterior a nivel de la horquilla. Y su borde anterior se continúa con el monte de Venus. ¿Sí? Y finalmente el monte de Venus, es la parte que se encuentra por delante de la sínfisis del pubis, Es una zona delimitada por el mismo vello púbico. Tiene una característica muy especial. Su tejido subcutáneo presenta tejido adiposo, pero este tejido adiposo depende de la genética, no tanto de la constitución física. Existen mujeres delgadas que genéticamente tienen montes de Venus abultados, porque hay mayor cantidad de tejido adiposo. Y mujeres con obesidad que tienen montes de Venus aplanados, porque tienen poco tejido adiposo en esa zona. ¿Sí? Esto no depende tanto de la constitución, sino de la genética. ¿Sí? Les recuerdo que ese vello púbico presenta una forma triangular, con base superior y vértice inferior. Ese vello púbico que se encuentra precisamente a nivel del monte de Venus, se dirige hacia abajo y hacia atrás y se continúa con el vello que se encuentra en los labios mayores, tanto en su borde inferior como en sus caras laterales. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos en relación a
el aparato reproductor femenino. ¿Sí? Cuando veamos el módulo de parto, que es casi regresando de vacaciones, pues tenemos que tener muy claro, la relación estrecha que tiene con la uretra, con el meato urinario, en el cual encontramos también músculo estriado. ¿Y qué sería? ¿Sí? El músculo, ¿sí? Un músculo estriado voluntario de la uretra, que es el esfínter inferior voluntario de la uretra, y que hace nuestra micción voluntaria hacia adelante. Hacia atrás hay otro músculo estriado voluntario, que es el músculo que forma el esfínter del ano. En el momento del parto, ustedes deben de conocer con detalle estas estructuras. Un corte, un desgarro de esta zona lleva a tener la mujer una incontinencia urinaria o una incontinencia fecal. Por eso es importante. Como vamos a revisar en ese módulo perineo, y tenemos que revisar al 100% esos detalles. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Yo tengo una duda de si las células naviculares se pueden presentar en otras. A ver, ¿eres Monse quien me estaba preguntando? Sí. Monse, no te alcanzo a oír bien. A ver si puedes hablar un poquito más alto. De las células naviculares, Ajá. se pueden presentar además en otra ocasión, además del embarazo, por ejemplo, en alguna patología. Sí. Qué bueno que lo mencionas. Sí. Hay tumores también que están causando altos niveles de progesterona. ¿Sí? Tumores que hacen la función de un cuerpo amarillo persistente en el ovario y que van a hacer la formación de células naviculares. Por eso decíamos, los altos niveles de progesterona sí que se encuentran durante el embarazo, sí, pero que no son las únicas entidades. También se pueden presentar en ciertos tumores que se forman a partir del cuerpo amarillo y que permanecen, sí, por más de los 14 días, ¿sí? Entonces, sí también se presentan en algunas alteraciones ya patológicas. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? Permítanme antes de que se me vayan. Itzel, solo tengo 28 asistentes hoy. Por favor, ¿me pasas lista de ellos? ¿Sí? Porque al final, las evaluaciones no pueden seguir siendo tan fáciles como hasta ahora. Sí, ahorita les paso lista, profe. Sinceramente,